tal? ¿Cómo les va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Mire, antes de comenzar el programa les voy a contar una anécdota muy chiquita que está directamente relacionado con algo que vamos a hablar después en nuestro editorial, ¿no? Hace muchos años, en una carrera de Fórmula 1, yo estaba filmando en esa época, fue en Río de Janeiro, con periodistas que uno habitualmente se junta. Salimos a dar una vuelta, conociendo Río, mirando lo espectacular que es eso, y conseguimos entrar a un departamento, un edificio muy grande de departamentos, con un restaurante en el último piso. Nos permitieron entrar como periodista argentino. Llegamos ahí y realmente se veía un río fantástico, o sea, era una cosa espectacular, y además la altura de ese edificio. Entonces, claro, volvimos, tomamos el ascensor. Entonces yo le pregunto a este hombre que era de la agencia de noticias Telan, le dije, ¿qué te pareció esto? Y me dice, mira, nada, o sea, es que lo miro y es muy lindo, dice, pero nosotros los argentinos tenemos un problema. Dice, perdimos la capacidad de asombro. Usted sabe que a mí esa frase me quedó grabada, y en el correr de los años la he ido viendo, y efectivamente hemos perdido la capacidad de asombro. Ya nada nos asombra. Podemos escuchar la noticia, ver el hecho más impresionante, sin embargo, está bien, y todo sigue igual. Salta es una provincia que se caracteriza por eso, ¿no? Todo sigue igual, nada nos asombra. Entonces, si usted, por ejemplo, tiene 50 años, 55 años, y no leyó mucho la historia de nuestra provincia, alguna vez debe haber escuchado algún reportaje de un señor que se llamaba Ragone, que era médico, que fue gobernador y que después desapareció, pero a lo mejor mucho no conoce el tema, porque esto que pasó hace 40 años. 40 años es una vida, ¿no? Estamos hablando de mucho tiempo. Sin embargo, la justicia en Salta todavía no logró apresar ni culpar fehacientemente a la persona o a las personas que puedan haber estado involucrados en este secuestro de Ragone, que hasta el día de hoy no se sabe si lo mataron, si lo tiraron en algún lugar. No se encontró nunca más el cuerpo. Hace 40 años. Uno de los hombres que fue apuntado como que sí conocía la situación era el doctor Ricardo Lona. ¿Por qué? Porque era juez federal. Él mismo se jactaba de ser el dueño de la justicia en nuestra provincia. Por lo tanto, si era el dueño de la justicia, era el dueño de las personas. Era el único juez, no había cámara, no había nada, así que él resolvía de la vida de alguien. Por lo tanto, si había que hacer un complot, primero había que hacer que Lona conozca el tema, a los fines de que Lona mire para otro lado, o que Lona pueda evitar pruebas, o que pueda dejar pasar cosas que después no se podían poner en la causa. Es una serie de artilugios legales que un juez federal no podía haber dejado pasar. Por lo tanto, fue acusado por esas cosas Lona, hace 40 años. 40 años. ¿Dónde está Lona hoy? Lona está en su domicilio, con prisión domiciliaria. Tiene dos acusaciones que son las más graves. Uno es el tema de Ragone y el otro es el tema Palomitas, donde permitió la muerte de 19 personas. Un hecho realmente abominable. Lo sacaron del penal de Villa Las Rosas y los masacraron en Palomitas, inclusive amigos de él. Quiere decir que traicionó a sus propios amigos. Ese hombre, que debía estar, por orden del juez, preso en el penal, está en su domicilio. Tiene prisión domiciliaria. ¿Por qué? Porque los abogados dicen que el señor está enfermo, el doctor no está enfermo. Ahora, en los últimos 3 años, nunca pudo ingresar un médico a la casa, ni del Poder Judicial de la provincia de Salta, ni del Federal, ni de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, nadie a revisarlo para ver si efectivamente ese hombre está enfermo y si ese hombre debería estar en su casa o debería estar en el penal de Villa Las Rosas. Nunca se pudo saber. No se puede entrar a la casa de Lona. Entonces, claro, ¿quién lo controla? Nadie. Nadie. No hay un policía en la puerta controlándolo. No, él simplemente tiene que avisar si va a salir, le avisa al juez de la causa, le dice, voy a ir al médico, y va al médico. Se supone que va al médico y vuelve. Pero debería estar en la cárcel. Porque es uno de los hombres o el hombre que puede llegar a saber qué pasó y por qué nunca dijo nada y por qué encubrió la muerte de Ragone. Vamos a hablar de ese tema hoy. ¿Por qué? Porque los fiscales, hay 2 fiscales, uno de ellos que va a estar esta noche con nosotros, el doctor Carlos Amat, fiscal federal, por supuesto, está impulsando la causa y están trabajando junto con el fiscal Snopek, realmente muy fuerte. ¿Para qué? Y bueno, para ver si lo pueden sentar a Lona en el banquillo de los acusados en un juicio oral, para que diga realmente qué pasó. O sea, se lo quieren enjuiciar, no se lo pueden enjuiciar.
Pasaron 80, 90 abogados que son jueces a su vez, jueces ad hoc, jueces que no siguieron la causa adelante. Realmente la justicia salteña, ¿sí?, y la sociedad salteña, yo creo que tendría que asombrarse de ese tema. No es que a los argentinos no nos asombra nada, hay algunos que nos siguen asombrando cosas, ¿no? ¿Cómo puede ser que un hombre que haya hecho tanto daño pueda estar suelto? Esto es increíble, esto realmente es increíble. ¿Por qué? Y porque hay una corporación. ¿Y la corporación de quién es? Y es la corporación judicial. Dicen los que saben que la justicia cuando es demasiado rápida no sirve y cuando es demasiado lenta tampoco. ¿Qué entenderán las autoridades hoy de la justicia federal de este hombre que lleva 40 años con este tema encima y todavía no lo pudieron sentar en el banquillo de los acusados? Pregúnteselo y va a ver si se puede sorprender todavía. Seguramente se va a sorprender. Ese es el primer tema que tenemos esta noche. Segundo tema que tenemos para la noche de hoy es algo que parece irreal también. Ayer conferencia de prensa del Gobierno Nacional a través de su ministro estrella, Marcos Peña, juntamente con el ministro Triaca. Anunciaron un bono de 2.000 pesos. ¿Qué lo va a pagar el Estado? No. ¿Para quiénes? Para los privados. Pero hay un decreto que el privado tiene que pagar, porque el privado está realmente mucho, las pymes están muertas, o sea, están viendo cómo hacen para solucionar los problemas que tienen, porque echaron gente, están viendo cómo hacen para sobrevivir. Pero el ministro sale alegremente y dice, no, nosotros sugerimos, y hay que ser solidario con este país, hay que poner el pecho, que paguen 2.000 pesos. Entonces, claro, usted dice, bueno, pero yo tengo 3 empleados, o sea, no le puedo pagar los 2.000 pesos, porque realmente me fundo, estoy fundido, estoy con los bancos. Sí, pero tampoco es ley, o sea, no lo obligan. Así que fue una expresión de deseo esto del bono, así como una burla nacional. No sé, yo lo digo esto, no quiero ser respetuoso con las personas que allí estuvieron, pero así sonó. Uno trataba de conseguir una explicación a lo que estaban diciendo y la verdad que no había. Entonces los periodistas volvían a preguntar y el ministro Prat Cay, que a lo mejor es un hombre muy capaz, pero no deja de ser un joven ministro intolerante además, entonces le seguían preguntando y dice, bueno, pues ya le contesté recién. El bono es el que lo quiera pagar, de 2.000 pesos lo paga. Pero entonces, ¿cuál es el anuncio que hizo el gobierno? O sea, el gobierno hizo un anuncio para lo que tienen que hacer los privados. ¿Sacó un decreto con esto? No, tampoco. Es una expresión de deseo. Para eso fue una conferencia de prensa donde había 4 ministros y estuvieron transmitiendo todos los medios del país. Lo vamos a charlar este tema hoy. No hay forma de no hablarlo esto. Porque ¿qué va a pasar en la provincia? En la provincia ya están las moratorias, empezaron a trabajar con esto, con los docentes, y va a seguir el día 26 de este mes. Sí, pero seguramente lo que se va a hacer del gobierno va a englobar todo, el bono, con una cosa fija, no va a haber porcentaje, me parece, porque no hay plata. Así lo dice el ministro de Economía, lo dice el propio jefe de gabinete. O sea, pero van a arreglar seguramente con los medios, no va a haber una paralización de la actividad en Salta. ¿Y el gobierno nacional qué dijo? Que cada provincia se arregle como pueda. Ahora, las provincias tienen que decir a los intendentes cómo se arreglan, porque los intendentes son los que tienen que pagar también un bono o no a los empleados para poder llegar a fin de año. Lo vamos a hablar esta noche. Va a estar el doctor Martinelli, que es laboralista precisamente, abogado laboralista, además de ser diputado. Vamos a estar con Jorge Guaymas, que es el representante de la CGT. Vamos a estar con Carlos Zapata, que es de Salta Somos Todos, y con Claudio del Pla. Por supuesto que es un hombre que ya tiene una posición totalmente fijada, que la fijó Pablo López anoche en la Cámara de Diputados de la Nación. Es lo que tenemos para hoy. No se lo pierdan el programa, realmente no se van a arrepentir. Auspician este programa las siguientes empresas: Frigorífico Bermejo, Banco Macro, Lusal, La Casa de la Bodega, Edesa, Hotel del Dique y Transporte Marcilese. Cuando uno se tiene que referir a un cumpleaños, algo así, ¿no? Algún amigo que dice, te cumplo 40 años, y dice, 40 años no es nada, es una forma de decir, una expresión de deseo de felicidades al otro, ¿no? Pero son 40 años. En el caso de lo que estábamos hablando de Lona, son 40 años que son tortuosos realmente, para una historia como la de nuestra provincia, ¿no? Una provincia chica, que en definitiva esto se podía haber esclarecido
mucho antes, pero parece que las corporaciones, las amistades, los entuertos, qué sé yo, no sé qué, las relaciones, las complicidades, las enemistades, esto no lo ha dejado funcionar. Yo les decía que íbamos a estar esta noche con el doctor Carlos Abad. ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches, ¿cómo le va a usted y a la audiencia? ¿Cómo lo lleva esto adelante? ¿Bien? ¿Tiene resistencia? ¿No? ¿Qué pasa? Porque hicieron una nueva presentación ustedes. Sí. Reciente. Sí, bueno, en realidad hemos hecho varias referente al caso Lona. La primera de ellas referida al tema de que nosotros consideramos que la instrucción estaba completa, razón por la cual había que elevar la causa a juicio, digamos, hablando de la causa referente al doctor Ragone, al ex gobernador de la provincia. Esa causa es la que tramita por el juicio, digamos, actual, vigente. Y después está la otra causa que ya fue elevada, digamos, a estado de plenario, que cambió de juez, que lo designaron al doctor Bejas, que ya lo recusaron, pidieron nulidad, etcétera. Y la nueva presentación que contestamos en el día de ayer, creo, respecto al pedido de nulidad precisamente de la intervención del doctor Bejas, y bueno, y esta del requerimiento de elevación a juicio del tema del ex gobernador de la provincia. Héctor Ali trabajó en el tema durante mucho tiempo y en esa época también tenía un programa de televisión donde siguió esto. ¿Cómo te va, Héctor? ¿Qué tal, Mario? Buenas noches. Hay un material que vos hiciste hace algunos años con la reconstrucción del crimen, de la desaparición de Ragone, el secuestro de Ragone, ¿no? Okay. A mí me parece que sería importante que lo podamos ver para ponernos un poquito más en clima, porque hay gente que no tiene la menor idea de esto con los años que pasaron, ¿no? Sí, fue la primera vez que se abordó periodísticamente, al menos en la televisión, el tema del gobernador Miguel Ragone, y fue la primera vez que aceptó hablar la familia. En este caso lo que vamos a ver es un pequeño fragmento, casi al final del informe, y la que habla es la viuda del ex gobernador, y después sí, vamos a ver cómo pudo haber sido el hecho, donde también fue asesinado el comerciante Santiago Arredes y herida la empleada Margarita Leal. Bueno, lo vemos, por favor. ¿Tenía algún tipo de temor? ¿Alguna vez le manifestó que podría pasar lo que pasó? No, no tenía ese temor. ¿Y cómo fue ese día? Ese día, ¿Qué se acuerda? El 11 de marzo. Sí, antes de que él saliera, ¿cómo fue? Antes que yo, sí me acuerdo perfectamente. Era un día 11 de marzo, hacía un calor bárbaro, el 11 de marzo. Y bueno, y él salió. ¿Se acuerda de que hablaron? Sí, estaba nervioso, estaba apurado él. Estaba apurado. Y yo iba a ir con él y digo, no lo quise molestar porque yo quería que me deje el centro. Y digo, no, pues no estoy nervioso, que salía nervioso, porque ya sentía amenaza. Ya le vinieron a decir que lo iban a secuestrar. Y él no, dice, me han hecho porque yo no lo dejaba dormir hasta que no me diga qué le habían venido a decir. Y bueno, me dijo que no, dice, voy a dormir más tranquilo que nunca, dice, porque si a mí ya me han hecho tanto como él, pero no le tengo miedo. Él más, ¿cómo te puedo decir? Más le interesaba lo que el pueblo le pedía. Ragone, que vuelva Ragone, y lo hablaba, no lo dejaban andar, lo paraban del auto. La gente todo, le han pedido tanto, y pobrecito, y tenía una lucha conmigo porque yo no quería, porque yo no sé, tenía un mal de presentimiento. Yo no quería, y pese a todo. ¿Y ese día, cómo lo vivió usted? ¿Cómo fue? Ay, qué pregunta. Yo estaba nerviosa, me puse a coser aquí en la mesa. Y por teléfono, ¿está el doctor Ragone? No. ¿Dónde está? Está operando, le decía yo. Bueno, esa era la señora de Rayé. Ya sabían, yo no sabía nada. Al rato, otra vez el teléfono. A todo le contestaba yo lo mismo porque él salió para el hospital. Y bueno, cuando vino mi cuñado,
Dice, che, dice, vos lo más tranquila acá, y sabes que lo han secuestrado a Miguel. ¡Uy, Dios mío! Me fui arriba y saltaba, como una loca, porque vino el juez Lona, que era muy amigo de nosotros, y a mí me habían dicho que había quedado un zapato con sangre ahí. Y yo hasta que no lo veía el zapato no podía creer, viste, cuando uno... Bueno, la cuestión es que lo han traído el zapato y me mostró el zapato con una mancha gruesa de sangre. Ay, ahí ya me perdí. Ya se llenó la gente, la casa de gente y todo. Y ahí... ¿Cómo fueron los días siguientes? Ay, los días siguientes, terrible de esperar por teléfono, la gente lo buscaba y uno decía una cosa, decía otra cosa, pero hasta me dijeron que ya lo traían en un avión, que ya llegaban en un avión. Y yo fui, mal como estaba, iba a verlo, si lo traían en el avión. Todo cuento, un montón de cuentos. Nadie dijo la verdad. No sé hasta el día de hoy qué ha sido la verdad. Arranque. Rápido. Atento, móvil 1. Va para ese lugar. Quiero tranquilidad, por favor, tranquilidad. Terrible, ¿no? Bueno, la reconstrucción del hecho la ordena ¿quién? No, la hicimos en base a cómo se estaba, cuáles eran los relatos que había de la época, y en base a eso fue que lo reconstruimos. Pero y bueno, la primera persona que dice la señora Ragone que recibe es a Lona. claro, después de que se entera de lo que pasó, dice que llega a Lona, que era muy amigo de la familia, lo cual lo dijo acá también Fernando Pequeño, seguramente lo recordás, y viene con el zapato que habían encontrado en el lugar lleno de... Claro, es una historia de vida de este hombre, ¿no? Porque también era muy amigo de Outes, que bueno, le dijo a Zumblan, sí, decirle que venga, que no hay ningún problema, fue a la cárcel y de ahí lo mataron a todos, ¿no? O sea, parece que era una constante en su vida poder entregar gente, ¿no? Siendo juez federal, o sea, era la autoridad máxima de la provincia, ¿no? ¿Conocía esto? No, es la primera vez que veo este documental, digamos, el reportaje a la señora y esa especie de película mala. En realidad, mala me refiero al acontecimiento, no a la calidad de la película. Sí, es una reconstrucción que, como decía Héctor, se hizo para la televisión, la hicieron ellos, la llevaron adelante, porque en definitiva está la persona que vive enfrente, que es la que muere, y la empleada doméstica. ¿No? Sí. Bueno, de eso, de ese día a hoy pasaron más de 40 años. Usted es hombre de la justicia. ¿Cómo se siente? Y bueno, yo ya lo he dicho en un par de oportunidades. Estas dilaciones en el tiempo, tremendas dilaciones, lo único que hace es provocar en mí más ganas de llegar a obtener una sentencia definitiva. Es decir, que la sociedad salteña, la sociedad de la Argentina, el pueblo de la Argentina, toda la gente que está buscando, las personas que buscan justicia, sepan de que se está juzgando y se juzgó a un responsable por la muerte de una, de dos, de tres o de varias personas. Sobre todo, bueno, en este caso, delitos de lesa humanidad, ¿no? Bueno, la sociedad salteña necesita esa respuesta. Recién escuchaba que la señora decía que, aparte que la primera vez que lo veo, y en los debates que han pasado o en las testimoniales, todo el mundo le pedía
al doctor Ragone que vuelva a su cargo, digamos. Bueno, esa gente, los hijos de esa gente son los que hoy día necesitan una respuesta de la justicia, que está tardando un poco más de 40 años ya en aclarar un suceso. Claro, porque yo decía en la presentación, en el editorial, una persona que tiene 50 años, bueno, ya lleva 40 años que pasó este hecho, o sea, tenía 10 años en esa época, o sea, es un hecho que pasó en la vida de un chico, hoy es un hombre con familia y el juicio todavía sigue adelante. Pues es una vergüenza de la justicia argentina esto, porque además... Vale la pena recordar, Mario, sí, que esto fue a muy pocos días antes del golpe. Sí. El golpe fue el 24, esto ocurrió el 11, y Sí. después tuvimos los 8 o 9 años de la dictadura que no se pueden contar en el sentido Sí, de que pero son... la justicia, además en esos 9 años, Lona fue juez Por eso. durante la dictadura, pero además después fue confirmado Pero, perdón. por instancia del ex gobernador Roberto Romero, que le pide a Alfonsín que Lona siga en su cargo, ¿no? Claro, son cosas que uno le resulta muy difícil de explicar. Bueno, siempre hubo una complicidad entre Lona y Romero. O sea, esto está visto, agarra los diarios de la época y te vas a dar cuenta. Hasta el día de hoy. O sea, es muy difícil que una noticia que pueda generar la Fiscalía salga publicada con fotos, ¿no? Y estamos hablando de personas que han cometido atrocidades. O sea, Lona tiene dos temas muy pesados. O sea, el tema de Ragone y el tema de Palomita. No es que es una cosa accidental, es una metodología de trabajo. Y Bueno. tiene otra causa en marcha, que Sí. me contaba el doctor, que está en etapa de instrucción, que es por 24 casos de desaparición de personas también, aparte de Palomitas Sí, y Ragone. desapariciones, homicidios agravados, privaciones ilegítimas de la libertad, allanamientos de morada, o sea, y él era el juez federal de esa época. Bueno, él decía que era el dueño de la justicia. Yo decía también, ¿no?, en la presentación, cuando él decía eso, además agregaba que era el dueño de las personas. O sea, porque era el único juez. Él podía armar un operativo en un ratito y lo armaba él. O sea, pero esto lo conocía, o sea, lo que hemos vivido esa época lo sabemos perfectamente. Ahora, ¿cómo puede decir que este hombre hace 1, 2, 3 años que no puede ingresar un médico a su casa para certificar el estado de salud? Bueno, esa es una de las cosas que no encuentran explicación. Nosotros, desde el Ministerio Público, desde la Fiscalía, digamos, esto es una orden que dio un juez, el juez que lleva la causa donde él está imputado. Ordena un examen médico, su defensa, la defensa del señor Lona, del imputado Lona, sistemáticamente se opone a ello. Y cada vez que apeló, de hecho que está en la Corte hace muchos años, mucho tiempo, y la Corte, por un lado, pide celeridad, pide seriedad, y por este lado tenemos, no es un incidente, tenemos al menos 4 incidentes de esta causa paralizados, pese a que la propia Corte confirmó el auto de procesamiento del señor Lona. Es decir, toda la causa del señor Lona pasó por todas las instancias, y no pasó una vez, pasó 2, y va a pasar 3, y vamos a hacer el juicio, y la sentencia no va a quedar firme porque ellos, o sea, su defensa, obviamente su derecho, va a apelar a todas las instancias judiciales posibles. O sea, esto me quiere decir que usted como fiscal no sabe si realmente el doctor Lona está enfermo, No. si está sano, si sale de su casa o no sale de su casa. Bueno, con respecto a eso, la vez pasada salió una noticia en un medio periodístico de aquí de Salta, con respecto a que aparentemente el imputado Lona se había fugado. Rápidamente yo me puse en contacto con el doctor Poviña, en ese caso, que era el juez. Poviña mandó una delegación de la policía, constataron la presencia del señor Lona en su domicilio. Para evitar este tipo de problemas o de trascendidos, desde el Ministerio Público hemos solicitado, digamos, que al doctor Lona se le coloque el dispositivo magnético electrónico, una pulsera, una tobillera, para saber si este señor estaba ahí. Pero acá quiero ser claro, no solo lo hemos pedido para el caso del señor Lona, sino lo hemos pedido para un montón de casos donde hay imputados en detención domiciliaria. Porque como bien dice la gente, ¿y yo cómo sé que no sale? El doctor Lona sale de su casa, es cierto, pero sale de su casa autorizado por el juez. Es decir, al médico, él no puede ir a ver una obra de teatro, ni puede ir al casamiento de un nieto, de un hijo, de lo que fuere. Él tiene que estar detenido en su casa. Bueno, eso es lo que ustedes suponen.
hasta ahora... Claro, o sea, pero no hay ninguna No constancia hay- de que él no salga de su casa. Por esa razón, Claro. desde el Ministerio Público Fiscal nosotros hemos pedido al juez que se le coloque este dispositivo electrónico. De hecho, hoy me acaban de avisar de que ya se ha firmado el protocolo de actuación en estos casos con el Ministerio de Justicia de la Nación, y yo estimo que en estos próximos días le estará colocando a alguna persona idónea que sepa del tema el dispositivo electrónico al doctor Lona, esperando obviamente juicio. Se torna un poco increíble todo esto, ¿no? Parece ciencia ficción o parece que la justicia es para algunos sí y otros no, ¿no? Que creo que se ajusta más a la realidad. En este proceso Sí. que vos mencionabas hay que recordar que hubo 67 funcionarios entre fiscales, jueces ad hoc y demás que se excusaron o fueron recusados de participar en el juicio de Lona y tuvo que recurrirse a un juez federal de Tucumán, en este caso el doctor Fernando Poviño, un hombre joven que no hace mucho que está en la función, para que llevara adelante no solamente el proceso, sino para que consiguiera que se presentara una declaración indagatoria en la causa palomita. Bueno, en el caso suyo, doctor, usted es un hombre joven. No sé si... tanto. Bueno, pero no sé, usted recién había nacido cuando... ¿No? ¿Cuántos años tiene usted, perdón? 47. 47. Usted tenía 7 años. Yo di ejemplo de un chico de 10. Sí. Quiere decir, cuando usted tenía 7 años, esto estaba pasando. Sí. Y usted hoy, como fiscal de la causa, todavía no puede hacer que alguien actúe y vaya a hacer lo que usted pide que se haga. Así sería, ¿no? Sí. Sí, o sea, así, lamentablemente. Bueno, son las cosas y las incongruencias que nos pasan, ¿no? Una justicia que queremos que en nuestro país sea mucho más ágil, mucho más rápida, depende también de los hombres, ¿no? Que la Obviamente. componen. Y yo creo que Salta tiene en los profesionales de la abogacía una deuda muy grande con esto. Y tiene una complicidad muy grande también en el hecho de que este hombre no haya estado sentado en el banquillo de los acusados en la época que tenía que haber estado, ¿no? Bueno, es más que indicativo lo que marca aquí, Ali. 67 jueces y con jueces e integrantes de una lista se han inhibido o excusado de actuar en la causa y por alguna razón tiene. En el Chaco también tuvimos una situación parecida, han pasado como 60 y pico de abogados de la lista y nadie quería intervenir en esta causa de lesa humanidad. Y me imagino que aquí en Salta pasa lo mismo con Lona, no es que me imagino, es la realidad que Esa es la veo realidad. a diario cuando ojeo el expediente. Doctor, le agradezco mucho su atención, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, a ustedes. Héctor. De nada. Excelente el material, ¿no? Excelente. La verdad que muy bueno, yo tampoco lo había visto. Me encantó. Esto fue pasado en la televisión de Salta, lo hizo Héctor. Las Ali. barbas en remojo. Las barbas en remojo. Bueno, nos encontramos en un minuto nada más después del corte. Gracias. El futuro ya llegó. Frigorífico Bermejo presenta la primera carnicería virtual del país. Hacete fan de nuestra página en Facebook y disfruta los mejores cortes Campo Bermejo y ofertas de fiestas a un clic de Frigorífico Bermejo. La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida con el respaldo de Swiss Medical. Tu derecho, tu defensa. Ahora, desde tu celular, podés denunciar irregularidades de los comercios. Descargas la aplicación desde Play Store, buscanos como Consumidor Salta y la instalás en tu celular. Tomás una foto, identificás al proveedor, ubicás el local y contás la falta detectada. Si los precios no están exhibidos o hay diferencia cuando vas a pagar, si no tienen fecha de elaboración y vencimiento o difiere el precio cuando pagás con tarjetas y otras tantas irregularidades más, la registramos y realizamos el control. La misma te servirá de prueba al momento que formalices tu denuncia con nosotros. Trabajamos por tus derechos. Informate en el 0800-555-3332 o en España 1350. Defensa del consumidor. Gobierno de la provincia de Salta. Te ofrecemos líneas de crédito en dólares para que tu empresa tenga la mejor financiación. Y si abrís tu primera cuenta empresa, te bonificamos el mantenimiento por 6 meses. Porque nunca es lo mismo crecer solo que crecer acompañado. Te acompañamos a crecer. Macro, tu banco cerca, siempre. Cartera comercial, consulta y condiciones en macro.com.ar. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. Te ofrecemos líneas de crédito en dólares para que tu empresa tenga la mejor financiación.
Y si abrís tu primera cuenta empresa, te bonificamos el mantenimiento por 6 meses. Porque nunca es lo mismo crecer solo que crecer acompañado. Te acompañamos a crecer. Macro, tu banco cerca, siempre. Cartera comercial, consulta y condiciones en macro.com.ar. Bermejo presenta la primera carnicería virtual del país. Hacete fan de nuestra página en Facebook y disfruta los mejores cortes Campo Bermejo y ofertas de fiestas a un clic de Frigorífico Bermejo. La sensación de sentirnos seguros es única. Nuestros seguros lo acompañan toda la vida y eso significa tranquilidad. Instituto de Salta. Seguros para toda la vida. Con el respaldo de Swiss Medical. Transporte Marcilese, una empresa salteña con años de experiencia en transporte de cargas y operaciones logísticas. Transporte Marcilese, desde Salta y hacia donde usted lo necesite. Bueno, acá estamos. Zapata es el que estaba hablando, ustedes lo escucharon, ¿no? Dice que él está a favor del cupo femenino. Sí, es verdad. Yo le creo que no, pero bueno, de todas maneras, no es un tema que vamos a hablar esta noche. Perfecto, mientras no determine una desviación sobre la voluntad del pueblo, no hay ningún problema. No, está bien. Estas son frases que son muy lindas. ¿Cómo les va? Hola, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Martinelli, buenas noches. Gusto. Hola, buenas. ¿Qué tal, Mario? ¿Vieron la conferencia de prensa ayer del gobierno con Marcos Peña y el ministro Triaca hablando del bono o no? Sí, lo primero que se me vino a la memoria es otra conferencia de prensa de hace un tiempo atrás, en donde se juntó Macri con un conjunto de empresarios muy poderosos de este país y dijo que firmaba con ellos un compromiso de que no iba a haber despidos. Y a los 2 días vetó la ley que finalmente votó el Congreso Nacional. Los despidos siguieron, uno atrás del otro. Es igual de falso, porque los periodistas fueron desnudando de que no hay tal bono. Es una especie de declaración de que vería con agrado de que si le parece a cada cámara empresaria, si están de acuerdo, a cada gobernador, si está de acuerdo, a cada intendente, si le parece, que vea de pagar y que una referencia serían 2.000 pesos, pero también puede ser 1.000 como él le va a pagar a los jubilados, o no sabe cuánto todavía él que administra el Estado Nacional le va a pagar a los del Estado Nacional. Pero fue una expresión, de deseo, ¿no? Lo del hombre y lo más grave es que, claro, el periodismo seguía preguntándole, le decía, pero a ver, ¿cómo es esto? Y Pratgay, o sea, un joven ministro intolerante, no sé si es capaz, imagino que sí, pero decía, pues ya le dijimos recién, pero el periodista no entendía, o sea, y varios periodistas le preguntaban lo mismo, o sea, pero esto es obligatorio, hay un decreto, el gobierno nacional lo va a pagar, no, dice, pues ya se lo explicamos, pero no lo entendieron, pero se lo explicamos ya, bueno, pero explicarlo, nadie lo entendió. Pero además como no es chiste, sino que va en serio, y pretenden que no haya paro con este tipo de aumento que no es pero nada, parece que lo han logrado. Que no existe, sí, bueno, pero eso tendrán que explicarlo los dirigentes de la CGT. Lo grave es que el salario ha caído entre 10 y 15 puntos frente a todas las paritarias de este año. Es decir, de que están anunciando esto para que no se reabran las paritarias. Es un anuncio que no es para no abrir unas paritarias que se deberían reabrir. Ese es el problema. Sí, la paritaria, el tema pasa que el gobierno no tiene ninguna facultad para fijar ningún tipo de aumento. No tiene ninguna facultad. Lo único que se puede hacer es no tiene facultad con el privado. Claro, con eso hablamos. Por eso es el bono de los 2.000, porque para el Estado todavía no hay nada. No hay absolutamente nada para los trabajadores del Estado. El gobierno no tiene ninguna facultad salvo convocar a paritaria. Es lo único que puede hacer y es lo que debiera hacer, convocar a paritaria. Porque esto de decir, vean muchachos si pueden pagarle, páguenle, que es bueno, es como una enseñanza moral
Es como lo que dijo en su momento Pugliese cuando era ministro de Alfonsín y dijo: les hablé con el corazón y me respondieron con el bolsillo. ¿Qué quiere que le respondan los industriales, los comerciantes, los empresarios? Pero con el bolsillo siempre. Nunca le va a alcanzar para nada. Pero además así no son las cosas. La cosa tiene que ser absolutamente clara. ¿A través de qué? De la paritaria. No hay otra. Se tienen que abrir. Entonces ellos no quieren abrir. Y ha encontrado una respuesta genuflexa por parte de la CGT. Ahora, el no abrir paritarias y este tipo de prolongaciones de cosas es simplemente ir pasando el tiempo, ¿no? Sí, o sea, mientras hoy estamos con toda esta discusión, bueno, la semana que viene pasará otra cosa, pero ya estaremos en noviembre. Y ya en noviembre ya vienen las fiestas. Entonces ya empieza todo a ponerse... Pero justamente, Mario, disculpa, yo creo que el instrumento y la estrategia ha sido eso. No hacer lo que se debe hacer, como decía el doctor, de reabrir paritarias, hacer un maquillaje de algo que no existe. Es una vergüenza la complicidad de la CGT, de este triunvirato nacional, que lo único que ha hecho es enseñar a los dirigentes que recién empiezan que esto, la falta de representatividad y seriedad, no tienen autoridad para hablar. Nosotros hemos nacido en un gremio de pelea, de lucha, siempre a favor de los trabajadores, aún siendo criticados en muchos casos por tener que tomar medidas que a mucha gente no le gusta. Pero el gobierno sabe que ustedes no tienen poder. Bueno, porque ustedes tampoco se animan a llamar un paro general. Ustedes, digo, la CGT, porque tienen miedo que les fracase. Mire, Camionero se va a poner a la par a lo ancho, a lo largo del país, con todas las organizaciones sindicales, que les puedo asegurar que se van a sorprender la cantidad de organizaciones sindicales que no van a acatar esto, que no ha sido un acuerdo, porque primero que no es obligatorio, no tiene obligatoriedad, es como decía Claudio, es cuando uno presenta un proyecto, vería con agrado y si quiere, si es posible y como quiera, y nosotros no podemos aceptar eso. Vuelvo a insistir, hemos nacido para pelear y defender los derechos de nuestros trabajadores. Entonces hoy, con este entre paréntesis, acuerdo, que no existe, lamentablemente no podemos aceptar bajo ningún punto de vista. Y estamos en la calle con la calera, estamos en la calle con Tabacal, estamos en la calle con toda la lucha. Ahora, discúlpame. Sí. Y en esta vamos a estar en la calle porque vamos a salir a pelear. La reapertura, que no se lo quiere hacer, por eso se tapó con esto. Hay otro tema, no se quiere hablar del impuesto de la paritaria, el impuesto a la ganancia, los jubilados, el tarifazo, la inflación, no se quiere hablar de eso. Entonces con esto se maquilla para que el presidente salga tranquilo a decir estamos todos bien en Argentina. Ahora, yo esta mañana tuve una conversación muy cortita con el jefe de gabinete, con el contador Parodi, estaba yéndose de viaje a San Juan, y dijo, bueno, nosotros estamos con las paritarias abiertas, o sea, ya estamos con los docentes y terminamos la última reunión, creo que es el 26, bueno, ya se termina noviembre, o sea, quiere decir que todo arreglo que se pueda hacer va a ser de noviembre ya para diciembre, para el sueldo de diciembre. Y si uno hace un poquito de memoria, sabe que este gobierno, del 2010 en adelante, el gobernador siempre ha entregado una especie de bono o algo a fin de año, fuera de lo que correspondía. O sea, yo creo que acá la paritaria se puede llegar a abrir, pero no creo que vaya a pasar por algún aumento de sueldo, sino que se va a compensar un poquito con este bono, que es el bono que se viene dando todos los años, ¿no? Sí, Bueno. mire, yo creo que la estrategia del bono es un sincericidio de reconocer de que los salarios no tuvieron el incremento para absorber la pérdida del poder adquisitivo como consecuencia de la inflación. Decir y tirar la mano a la mesa para que negocien las partes, decir me lavo las manos. El empresario tendrá la gana, por supuesto, porque tiene que tener contento a su planta de personal para que pueda trabajar con eficiencia, pero está imposibilitado. El gobierno tendría que decir, bueno, paguen el bono y descuéntelo de impuestos a las ganancias, o descuéntelo del pago que debe de los aportes por cargas sociales, IVA, etcétera. El asunto es que las empresas están asfixiadas. Desde el punto de vista del Estado, el Estado provincial no tiene presupuesto, los intendentes ni qué hablar, cómo van a afrontar el bono. Y sí, la estrategia del gobierno provincial los últimos años ha sido dejar más o menos contento o aplacar la efervescencia tirando unos pesos suma fija, y lo peor que son en negro.
no pagan aporte, no se incrementa la masa de aporte, la recaudación para mejorar la situación de los jubilados. Entonces, son todas medidas traídas de los pelos de fin de año para terminar el ejercicio presupuestario y poder arrancar más o menos con alguna tranquilidad el año que viene, pero de una vez por todas tenemos que poner las cosas sobre la mesa y ser sinceros. Miren, se perdió poder adquisitivo, veamos cómo podemos hacer para recuperar los salarios de una forma razonable y que participen todos, pero no con una conferencia de prensa decir, bueno, podrían pagar 2.000 pesos valor de referencia. Pero lo del gobierno provincial, lo de Parodi y Urtubey, es un mecanismo también para no abrir las paritarias. Porque si solamente... No, la paritaria... Ahora van a discutir, pero el único menú que está a discusión no es la estructura del salario, sino que el único temario es este bono que se paga y después se deja de pagar. Cuando vos vas a discutir en febrero la verdadera paritaria, ahí recién vas a discutir porcentaje. No va a discutir el bono, ¿eh? O sea, el bono, la paritaria ya se estaba realizando con los docentes y el bono fue anunciado ayer. Sí, pero lo único que, en términos salariales, lo único que va a estar a debate es un bono. Sí, de una o dos pero o tres bonos. Es el propio que venía... Él viene dando bonos todos los años. El 31% que se dio ya es por eso, quiere decir que no quiere reabrir la discusión salarial. Cuando vas a febrero se absorbe. Entonces, en febrero te dicen, tenés una primera cuota del 20, pero en el bolsillo, como no tenés más el bono que tuviste el mes anterior, en realidad no es el 20, sino que la mayor parte de las veces, la primera cuota equivale al bono que venías cobrando. Esa es la trampa de todo esto. No es una verdadera reapertura de la paritaria para discutir salario. Ahora, también, pero yo me imagino, ¿no es cierto?, para un ministro de Economía de esta provincia o de cualquier provincia, que salga el ministro de Trabajo de la Nación y diga, vamos a dar un bono de 2.000 pesos, bla, 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 y... Bueno, dice, pero las provincias tienen que ver con cada uno de los gobernadores. Quiere decir que al gobernador que no tiene la posibilidad de dar la plata, le pueden incendiar la provincia, ¿no? Tranquilamente. No, aparte, es hasta discriminatoria la situación. De no es que le dice que le van a dar los fondos. No, eso, ahí se aplica el Padre Nuestro. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, habrá que decirle al gobierno. Claro, o sea, realmente me parece que es una falsa, ¿no? A la provincia la va a poner en una situación incómoda desde el punto de vista económico, porque la nación tiene la caja. La provincia tiene lo que le mandan, que es mucho menos, y va a decir, tiene que menguar alguna otra actividad para poder pagarlo y lo que va a pagar Buenos Aires. Sí, yo creo que hoy estamos en condiciones de decir que la provincia, con los fondos que tiene y con lo que dice el ministro, va a ser imposible que el bono, el propio gobierno lo pueda pagar. Y la parte privada, la verdad que no se quiere. Hoy, mire, hay unas frases, una reunión con empresarios por parte del presidente, ¿no? Y el presidente dice, ustedes son líderes de la sociedad, tienen que dar el ejemplo. O sea, esto es para sufrir, o sea, ya estamos en una iglesia, ¿no? Muchachos, pórtense bien, sean buenos, den el ejemplo. Yo no conozco a muchos empresarios que quieran ser ejemplo de nada, o sea, quieren ser ejemplo de efectividad en su trabajo, ¿no? Los primeros en plantear una agenda superadora, le dice a los empresarios, llamémosle competitividad, productividad o romperse el traste. Eso es lo que pidió hoy el presidente al empresariado argentino. Es feo decirlo en televisión, pero no creo que sea el traste de los empresarios lo que se vaya a romper con, eso le pidió con este planteo de Macri, sino lamentablemente el de los trabajadores. Lo voy a decir de esta manera brutal, porque es así. Por ejemplo, en nombre de la competitividad, también, la cooperativa de productores tabacaleros dijo que no procesa más tabaco y hay 350 puestos de trabajo que desaparecen. Y la competitividad, se lo dijeron a los obreros, tiene que ver con que no quieren pagar la masa salarial que hoy pagan y prefieren tercerizar el trabajo que desde hace 44 años vienen realizando. Ese es el tipo de ajuste que está impulsando Macri en toda la industria de este país, contra el trabajador. El Fondo Especial del Tabaco. Sí, señor. Otro de los temas. Sí. Fondo Especial del Tabaco. El Fondo Especial del Tabaco, en principio, este gobierno está un poco reencauzando los fondos hacia el verdadero destino que establece la ley. Lo que decía Claudio, la cooperativa de tabaco es la consecuencia de malas decisiones empresariales, pero por sobre todo malas decisiones del gobierno acerca de los destinos de los recursos que le corresponden a la provincia del Fondo Especial de Tabaco. Se va a proceder más bien particulares porque la planta de cooperativa quedó obsoleta. Hace 12 años que está la misma dirigencia en el sector. Todos los años en el balance se carga el concepto de amortizaciones, que es una reserva para renovar y mantener el avance tecnológico y la eficiencia del equipamiento. Cargaron la amortización 12 años. En los últimos 2 años la cooperativa recibió del Fondo Especial de Tabaco 358 millones de pesos que calculo que alcanzan para 2 plantas. No se modernizó, es un problema de la dirigencia y sobre todo en el gobierno, porque renunciar a procesar en la
planta de la cooperativa que costó muchísimo trabajo y gente que hace como 50 años que trabajó para que exista el fondo, para que exista la cooperativa, ser independiente y afrontar un mercado donde existen dos compradores básicamente, representa un mal manejo. La cooperativa no puede dejar de tener la independencia frente a sus compradores, porque si no, más alguien particular va a decir, mira, ahora vamos a procesar mi tabaco que viene en emisión y vamos a dejar que el tuyo se degrade y me va a aumentar el precio de procesamiento, me va a comprar el tabaco mío muy barato o va a favorecer al importador que quizás tiene alguna vinculación. Son errores básicos. Y en cuanto a los trabajadores, dígame, acá dice Claudio, bueno, son 350 obreros que corren peligros. ¿Con qué plata va a pagar el bono a la cooperativa? Ahora, la pregunta es, ¿la cooperativa estuvo bien o mal manejada? Yo entiendo que mal. O sea, es una AFA. No una AFA. No sé, porque la AFA, el gobierno nacional, se cansó de darle plata hasta que ahora dijo, señor, no va más. Y si el fondo se está manejando, la cooperativa se maneja mal, el gobierno nacional dice no le damos un peso. El error básico del Fondo Especial de Tabaco que se pagó por hectárea. A la provincia los recursos vienen en función de la calidad y cantidad de tabaco producido. Si usted lo reparte por hectárea sin importar el rendimiento o el trabajo, la gente que va a hacer deja de invertir para que sacar más tabaco, mejor calidad. ¿Por qué? Pues ya tengo mi techo de rentabilidad. Y la cooperativa recibió esos 350 millones. ¿Y por qué está mal manejada la cooperativa? Porque primero, ante los cambios que hubo en el mercado internacional, cambio en la tecnología para el procesamiento de tabaco, no se supo ayornar y mantener eficiencia, productividad y bajo costo en la planta. ¿Quién va a pagar el pato de y esto? siempre termina pagando el mismo bolsillo, el del productor. Claro. Entonces, y se utiliza el fondo. El pequeño productor probablemente, pero sobre todo el de estos trabajadores que tienen en peligro su fuente de trabajo. Y están reclamando que haya una auditoría independiente de los fondos de esta cooperativa. Y están reclamando que haya un plan de inversiones de emergencia para seguir procesando. Bueno, ahora porque no hay otra auditoría forma independiente existe. seguir, el auditor externo de la cooperativa de productores es Deloitte. Antes auditaba Jesús Mateo, yo fui gerente en la cooperativa y el tema es buscar más mercados, producir lo que quiere el mercado internacional a bajo costo teniendo buena maquinaria. Bueno, pero acá no se invirtió, hay que trabajar, en resumen, mantenimiento, vos acabas de decir. En resumen, tenemos que trabajar. No se invirtió en mantenimiento. Bueno, a ver, pero ese empleado que hoy está viendo que peligra su fuente de trabajo, lo que menos le llega a preocupar ya es el bono este. O sea, ya dice 2.000 pesos está bien, no sé, yo quiero mantener el trabajo. Obviamente. Es así, ¿no? Obviamente. O sea, ese hombre no está pensando en su casa y diciéndole a la señora, vos sabés que ahora nos van a dar un bono de 2.000 pesos antes de fin de año. No pasaba con la recolección y el barrido. Y ustedes con la recolección también. O sea, se vive una incertidumbre. Y la misma situación la tiene el pequeño productor. Frente a la cantidad de miles de trabajadores que han sido cesanteados de su puesto de trabajo y que muchos de ellos no han cobrado ninguna indemnización, los trabajadores están compelidos a aceptar muchas veces situaciones irregulares, situaciones injustas. Pagos en negro. Y si la CGT en Buenos Aires consiente este tipo de cosas, estamos fritos. Ahora, la CGT, cuando hablamos de la CGT, ¿se puede dividir una CGT de Buenos Aires y una CGT del país o no? Yo creo que las CGT están, de alguna manera, o sea, porque, la entidad madre es la CGT nacional, pero la entidad regional de cada provincia la tienen y de cada ciudad, en este caso Tartagal y Orán, y tienen autonomía propia. Nosotros siempre hemos tenido... Pero perdieron mucha fuerza, más eso no me lo podés, nunca lo negamos. No me lo podés negar, claro. Nunca lo negamos. Nosotros tenemos una provincia que tenemos... O sea, yo tampoco veo bien la manifestación, gente en la calle todo el día, paro todo el día, ¿no? No es bueno. Pero tiene que haber organizaciones que sean fuertes y además que haya renovación, mire, porque ustedes son siempre los mismos también, Peña, ¿no? Yo le voy a decir, y a veces sí. A veces la mayoría de los veces. Pero mire, Peña. Pero mire, el problema, cuando se ha renovado una dirigencia como la de UTA, por ejemplo. Estamos en un escándalo nacional. Con una nueva dirigencia. Con nueva dirigencia. Un escándalo nacional. Entonces que hay que dejarlo bien adentro. No. Hay que tratar de meter cana a sus compañeros. Hay que llevar políticas claras. Y en esta tenemos que ser claros por qué. Porque no se trata que la dirigencia gremial sean policías. No se trata de que esté amedrentando a todo el mundo. El que manda preso a sus compañeros lo hace con el apoyo de las empresas, de la UTA nacional y del gobierno de la provincia. Y hay un fiscal que trata a los trabajadores de la UTA con una penalidad que puede llegar a 25 años de prisión. ¿Y sabés para qué la crearon ese tipo de penalidades? Para los secuestros extorsivos que en la época de Bloomberg hacía la bonaerense. Quieren tratar a estos compañeros que renovaron un sindicato, que pelean por las reivindicaciones de los trabajadores, como si fueran gángster de la policía, ¿no es cierto?, que se dedican a hacer secuestros. Esto tiene que parar, los tienen que liberar, es gravísimo, es una criminalización de la protesta social que no debe pasar. Tiene un trasfondo, y yo lo dije en la Cámara,
Este no es una pelea de dirigentes, este es un trasfondo en donde hay otros intereses, UTA Nacional, Saeta, gobierno de la provincia y algún empresario que realmente no les gusta que le digan por qué las gomas están lisas, por qué están... Entonces cuando llegó ese momento de estos muchachos nuevos, ha habido uno que lo convencieron para decir, no muchachos, no jodan o rompemos todo. Y rompemos todo significa que la dirigencia nacional tiene una muy buena convivencia con el gobierno y con Saeta. Y dijeron, no nos joden más. ¿Qué reclamo ha habido desde el conflicto hasta hoy que venían llevando? Nunca más. ¿Qué están despidiendo a todos los opositores? Bueno, ¿qué chofer de UTA va? Lo despiden. A UTA. A decir mientras los dirigentes están presos. Porque como decía Mario, efectivamente, el tipo quiere cuidar su puesto de trabajo. Tiene necesidad de cuidar su puesto de trabajo. Entonces, no es como en Estados Unidos que vos podés perder este puesto de trabajo y los 20 días conseguís otro. No, claro. No es así. Te adelanto que el martes, uno de los puntos del acta propuesta del Partido Obrero es un pedido de pronunciamiento de la Cámara de Diputados por la libertad de estos compañeros. Bueno, ¿cómo vamos a terminar el año, estiman ustedes, con el gobierno nacional y el gobierno provincial? A mí entender muy mal. Entender muy mal. ¿Ustedes no creen que ya pasó lo más malo del gobierno no, a nivel nacional? Yo creo que viene un mes y hasta antes de la fiesta que va a ser tremendo, porque con toda esta actitud y posición del gobierno, ahí es donde realmente, donde tenemos un sector que no quiere luchar y sabe que debe luchar, que en vez de ser más, menos problemático, va a ser más problemático. O sea que yo creo que el año que viene va a ser un buen año. Mario, el balance electoral. Yo creo, Mario, de que la inflación todavía no ha cedido. Es decir, todavía hay que secar la plaza. Piensa el gobierno que es la opción. Piensa el gobierno. Por eso no abren las paritarias. Por eso tampoco va a dar, tampoco legalmente lo puede hacer, sino deja en la responsabilidad de algunos empresarios de acuerdo a cómo le va. Pero eso significa que los trabajadores no van, pretende el gobierno que no le echen la culpa al gobierno, sino a los empresarios exclusivamente. Y la plaza lo que quiere Prat-Gay es que se siga secando. Es decir, porque va la inflación pegada al lado de la recesión. La figura sería así. Ellos están administrando una depresión económica. ¿Y cómo la administran? Endeudándose como nunca antes. 30.000 millones de dólares este año y otro tanto para el año que viene. Lo que hizo Urtubey. ¿Hasta dónde quiere llegar? Te doy una fecha a ver si te dice algo. Octubre, noviembre del año que viene. Que la cosa, en este cuadro de una depresión económica, no se desmadre, pero viviendo de prestado. Ahora, esta deuda que están tomando ahora va a tener consecuencias explosivas para la economía nacional. Como la tuvo en el pasado otros grandes endeudamientos que tuvimos que terminaron con el 2001. Y advierto esto a la población. No hay ninguna mejora de la economía real, están viviendo de prestado y además usan la depresión económica contra el trabajador. Y no hay inversiones. Y no hay inversión, ni un banco. La única inversión que hay son especulativas, a tasas altísimas. Sí, viene en la financiera. Bancos financieras, claro. Yo considero que el año termina con números en rojo en la nación y en la provincia. La rebaja del déficit fiscal anunciado por el gobierno nacional no se va a alcanzar esa meta. Quizás baje un punto sobre el producto con respecto al año anterior. En la provincia, déficit fiscal, parate en la obra pública, la ejecución comparativa entre lo planeado y lo ejecutado va a ser muy pobre. La provincia ha recurrido en endeudamiento, ha tomado el préstamo antes de necesitar los fondos, sin saber para qué lo iba a destinar con certeza, violando la Constitución. Eso denota que se ha recurrido a algún tipo de medio, como decía la ley de concurso, medios ruinosos para evitar la situación de cesación de pago. Y creo que no va a aflojar la presión fiscal en el año que viene. Las modificaciones de impuestos a la ganancia, si no incluyen un capítulo referido al ajuste impositivo por inflación para que las empresas puedan evitar pagar impuestos sobre ganancias que no existen, va a seguir perjudicando al sector de las pymes, por más de ley pyme que haya, y a los trabajadores, si no se le cambian los tramos de la escala, los mínimos, y sobre todo si aumentan la tasa máxima de la escala al 45%, lo van a seguir atendiendo y feo. Lo que se conoció empeora todo. Puede ser positivo para hasta determinado nivel de ingreso. Aumenta el universo de la cantidad de gente que va a pagar y después hay trabajadores que van a pagar hasta el 45%. Hasta determinado nivel, digamos, la carga tributaria va a caer, va a tener impuesto de ganancias. Pero una de las cosas que se habla en el gobierno nacional es de apoyar a determinadas provincias que son las que están en peores condiciones, entre ellos Salta. O sea, el gobierno nacional hasta ahora, los anuncios que vienen
son realmente de elogio por parte del Gobierno Nacional, que le va a entregar tanto, que firmaron tanto con Urtubey, va Gustavo Sáenz a Buenos Aires, trae cosas firmadas, o sea, parece que el año que viene podría llegar a ser un año de explosión de obra pública y de dinero, o sea, parece. Anuncios, claro, pero cuidado, esos anuncios también van acompañados por una elección, o sea, quiere decir que en el mes de junio ya las listas tienen que estar listas para poder competir en las internas. Entonces, ahí vamos a ver qué es lo que pasa con la economía y qué pasa con las obras. Si los gobiernos siguen con esta actitud, indudablemente que no le va a ir bien ni al gobierno nacional ni al gobierno provincial. ¿Sí? Ahora, el gobierno provincial, ¿cómo va a ganar una elección? Pero es que las obras públicas las van a hacer, pero no es la solución definitiva del tema. Tiene un plazo de efecto en la economía. Se terminó de construir la ruta y los empleados vuelven a la calle. Hay que reactivar toda la economía. Está bien, pero en provincia como la nuestra, ¿cómo se reactiva la economía? Es un problema mucho más largo y más serio. Sí, está muy encorsetado el Lo tema. que pasa es que se ha desperdiciado muchos años sin inyectar realmente iniciativas en la actividad privada para que ésta pueda realmente... Pero resultar. ayer estuvo Lo que se Parodi... habla del tabaco, por ejemplo. ¿Qué ha hecho el gobierno sobre el tabaco? Es la que más consume mano de obra. Y sin embargo el gobierno es independiente de una situación... No es independiente, ha sido factotum y decide acerca de los destinos de recursos del Fondo Especial de Tabaco. El pagar por hectárea significó que de 47.000 toneladas de tabaco Virginia que se produjeron en la campaña 2004-2005, este año no se llega a 32.000. Si usted ve que la mayor cantidad de uso de mano de obra está en la etapa desde recolección, estufado, y clasificación y comercialización, y considera que se han perdido 100 jornales por hectárea, son casi 8.500 puestos de trabajo de cosecha que ha perdido como consecuencia de una mala política, decisiones erróneas empresariales y decisiones erróneas desde el gobierno de la provincia, porque en el no le dieron la importancia que corresponde. A ver, ya para finalizar, porque nos vamos, lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero la cooperativa toma una decisión, los productores se ven obligados a eso, después que Masalín anuncia el cierre de su planta. Dice, señores, nos vamos porque acá no estamos ganando un peso y nos vamos. Antes en ese lugar se fabricaba cigarrillo, había una producción impresionante, un movimiento en el carril realmente envidiable, todo eso se cerró. Entonces, ¿ahora qué hace? Y va a procesar el tabaco ¿de quién? De los productores, que antes hacía la cooperativa, por lo tanto ahora traslada. Esa compañía Masalín va a seguir existiendo y la cooperativa se funde. Y claro, pasa a ser casi un sello de goma, Mario. Totalmente. Y la cooperativa es de Salta. Y costó 50 años de trabajo de todo el sector productivo que existe. Y el precio también. Señores, daría para mucho más. No hay bono entonces, ¿no? No hay bono, no es el camino. Hay que pelear por la reapertura de la paritaria, lo que corresponde. Hay algo que quería hacer sobre el tema de UTA. Es muy grave. Ojo que esto es una persecución no al gremio, sindical, a todos los gremios, incluso la CGT. ¿Persecución por parte de quién? Por parte del gobierno, por parte de la justicia. Mucho cuidado, cierren la boca, porque es como diciendo, ojo, es lo que yo entiendo que está pasando con el tema. Señores, gracias por la presencia de ustedes. Gracias a usted, Mario. Buenas noches. Muchas gracias. Nos encontramos Dios mediante el martes en Sin Libreto. Gracias, buenas noches.